Bienvenido y muchas gracias y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Mercedes, a la gente del museo que nos ha permitido estar en este espacio tan bello, tan increíblemente bello, que es como un poco soñado, ¿no? Y muchas gracias a Laura y a Claudio y a Luciano que me acompañan hoy. Y bueno, damos comienzo a la situación. Gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá y un gusto leer a Ana y a Carlos. Mi Ana del alma. Hace siglos que esta tierra pare luz y sol, y me encuentro por momentos aterido y por momentos renovado. Y soy como me conoces, y desaparezco y me pierdo. Necesito tanto y tanto tus cartas. Creo saber que han llegado, pero hasta que no regresen no las tendré. Y mientras tanto extraño tu decir y ese abarcarme que tú tienes que me lleva al alma. Te extraño, tengo ganas ubérrimas de ti. Hoy tú, más nadie que tú, eres la persona que necesito y reclamo. Porque sé todo y no sé nada. Porque hay mundos en los que vivo y otros en los que ando en tinieblas. Amigo mío, hermano sol, hoy el propio sol se ha abierto como en tus días montevideanos y con él llegaste tú. Pero qué frío ha hecho, qué frío dentro. Hubo días en que hubiera abierto el mundo de un tajo y te hubiera agredido y me hubiera agredido y hubiera roto las raíces y también las flores. Pero no puedo decir, aparta de mí este cáliz. Querido, necesito tanto tu palabra. ¿A dónde nos conducirá la vida? Siento tan contradictorias las situaciones y necesito tu regazo. El día es tan hermoso y es tanto el caos que a veces me anida que lloraría hasta agotar las fuentes. Pero no puedo llorar o no quiero. Y entonces algo incomprensible me atenaza. Hoy casi me desconozco. Estoy desguarnecida y me revelan estas dos almas que se han adueñado de mí. Al borde, al filo, al pie con pie voy y no sé qué espero, pero hay algo que espero y siento que algo me está esperando. Ahora yo a redescubrir la primavera y tú el otoño. Vendrá amarilla de estrellas y la mía vendrá sin saber cómo ha sido. Aleluyas blancas, decía don Antonio. Aleluya, aleluya, decía el coro. Y por decir amén, amén, decían amor, amor. La angustia orada es una gota que cae transparente, pérfida, aguda, cae sobre el dolor del desamor, cae sobre la imposibilidad de las palabras, cae sobre puentes ya cortados, lastima aún más. Intento no escucharla, sigo batallando por un amor que ha caducado, sigo buscándome, sigo defendiéndome, pero su implacable goteo permanece irreductible, sabe más de mí que yo misma. Entonces siento que ya no puedo más, que no puedo ni quiero hablar más, que buscar la verdad
vale la pena. Perderse no, que necesito paz y sobre todo reconocerme Ana. Busco ayuda. Sobre una cama roja de 2 plazas de alguien que no conozco, descanso. Soy un gladiolo intenso y ofrecido en una colcha de seda capitoneada. Pasa sobre mí el bullicio de voces que entran y salen de la habitación. Entreverada, distingo la de alguno de mis hijos. Me asombra que la atmósfera del cuarto sea áspera, como el invierno instalado afuera. Todos creen que aún duermo. Mantengo los ojos cerrados. Acompaso la respiración. Espero. Dentro me crece un árbol de tibieza. Sé que solo cuando escuche tu voz susurrando mi nombre, despertaré. Bueno, los voy a aburrir 7 minutos y medio leyendo, porque estas cosas tienen en general aquello del pensamiento al pie de la escalera, ¿no? Después que uno termina, eso es una historia francesa, que la pareja se peleaba en un 4º piso, bajaba por las escaleras, y después piensa, tendría que haber hecho esto, tener perdón, bueno, en los 4 pisos. Entonces acá es lo mismo, ¿sí? No hay marcha atrás, si no lo digo, no hay forma después de poder contarlo. Así que lo voy a leer. Otra Ana, que también hila con cordeles azules, urdimbres y tramas en su taller de tapicista en Buenos Aires, encontró hace muy pocos meses una nota escrita en el año 1981 por su tío, León Ferrari, artista plástico argentino, quien en ese momento andaba por el mundo preguntando por su hijo desaparecido y, en fin, preguntándose por qué. Respuesta que nunca pudo obtener. Sucedió que en el mismo momento que esa otra Ana me contó de su hallazgo y me leyó la nota, que reproduciré con su autorización, yo acababa de terminar de leer Entre memorias y encantamientos por el reptil del cielo. La nota o pequeña carta que León Ferrari había escrito decía: mi muy querida Ana, querida, no dejes de venir a verme, no vayas a pasar por allá arriba, entre las nubes, contra el cielo, sin bajar a verme. La vida sigue corriendo desesperadamente, quién sabe cuándo volverás. No dejes de bajar. Abrazos muchos, León. Sí, también hablaba del cielo. Él vivía en Europa y ella llegaba a Italia. Más allá de esa referencia de lejanía en la que se transforma el cielo, ese mundo de ausencias y distancias que había que aprender y reaprender una y otra vez. Ana, la otra, me hizo un comentario que iluminó parte de mi reciente lectura del libro. Antes se escribía tan distinto. Claro, antes lo que se escribían eran cartas, papeles que atravesaban el mundo, fronteras ilusorias o reales, hojas escritas que hacían rumiar en soledad la inseguridad que suponía una carta sin respuesta. Cada carta era un patrón de tiempo. Así es que en cada una de ellas se volcaban palabras con genuina precisión de artesano, aunque se hablara del afecto. Una carta no se banalizaba. No era el territorio de la ligereza. En ella no se blandía superficialidad. Podía estar mal o bien escrita, pero era muy difícil que su espíritu fuera cooptado por la automatización. Y bien, tanto ha sido así que la novela epistolar se transformó en un género en sí misma.
y ha sido un recurso técnico usado por tantísimos escritores y escritoras, entre los que me permito recordar una pequeña y desgarradora obra de Elena Poniatowska, de título cargadísimo, que es Querido Diego, te abraza, quiera. Un conjunto de cartas imaginadas por la escritora que construyen la gustosa historia desde la no respuesta del destinatario, quien escribía era una artista rusa mexicana, Angelina Belov, y quien callaba no era otro que Diego Rivera, su esposo. Esta mención no es azarosa, si bien se trata del final de un vínculo de 10 años entre esos dos artistas. Lo que me interesa rescatar es el valor de la carta con la persistencia expresiva y la delicadeza de la escritura de una mujer dolida y en situación crítica. Escribir, en realidad, más allá de que la carta llegue a puerto, es una forma de entender, de mantener encendida la subjetividad del vínculo. La palabra es un reflejo ante el vacío. Es un lazo que arrastra memoria y futuro, aunque arda por el espanto cuando el nudo queda abrazado al aire, porque no ha habido respuesta. ¿Pasó en el cruce de cartas alguna respuesta que se demoraron? No, sí. Ahora todo cambió. El vértigo de los días transformó el afecto, el enojo, la diferencia, en inocuos emojis que vienen bien para poder enfrentar la frecuencia comunicacional a la que estamos expuestos, pero no la sustancia que necesitaríamos para hacerle frente. La urgencia gobierna, el apuro, la esclavitud a la que nos ha sometido la modernidad bajo otras formas diversas de explotación. El símbolo sintetiza el discurso y detrás de ello, de esas luces que parecen resplandecer, no hay otra cosa que frustración y más urgencias. Antes se escribía tan distinto, me dijo, recordarán, Ana, la tapicista, y Ana, la que hoy nos ocupa, Ana Arjona, nos demuestra en este libro delicado, honesto, al punto de hacernos creer que toda la verdad es posible. No es un tema menor en este libro, que nos seduce por otras artes, pero este tema es clave, cuidadoso, maravillosamente contado entre hachas tajantes, quizá. Se lo robé al gran Miguel Hernández, que así nombraba el dolor de la separación, hachas tajantes, decía, y algodones. Que sí, que antes se escribía tan distinto, se escribía con palabras que pesaban para el vuelo de las cartas en esos sobres finitos en las cuales se enviaban. Cargaban toneladas de reflexiones, amores, infortunios, naufragios, cosas que importaban al remitente y al destinatario o a la destinataria. Y así lo expresa la autora, Ana. Dice, entonces las cartas cruzan el aire, vuelan sobre meridianos y paralelos, instalando una espera tan impaciente como inapelable. Son el alimento de nuestras almas, son su cobijo y son su música también. Un canon que repite las mismas frases desfasadas en el tiempo. Maravilloso. En ellas viajan los dolores, las alegrías, las furias, los miedos, las tristezas. Tal cual, epistolar, ni más ni menos. Y así es el primer movimiento de este libro, Por el platil del cielo, que en su segundo movimiento, por llamar de algún modo a dos formatos distintos que nos propone la trama, deriva hacia un diario de viaje repleto de geografías externas e internas, es decir, un diario de viaje que no deja de hacer paradas en el alma de Ana y en el alma de Carlos, así estén en Holanda, en París, en Cataluña, en Barajas.
o en un Mazda titánico en el que van además 3 niños pequeños. A esta altura sería bueno puntualizar que el libro que estamos presentando es continuación, aunque se leen con independencia, de un anterior cuyo título tiene una afectuosa reminiscencia paltiana del título, como Puerta sobre los muros. En ambos, la lucha contra la imposibilidad de un encuentro es el tema, y sobre él se construye la trama y el argumento. Sin embargo, y creo que en esto subyace uno de los grandes méritos de esta historia, alegar singularidad sobre lo que podría haber resultado un testimonio más de amor en tiempos de guerra. Y es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque aquí los demonios y la imposibilidad no son solo obra de la cárcel, ni de la lejanía, ni del destierro, ni del exilio, sino que la tremenda intemperie que se vivieron aquellos años también estaba habitando adentro de Ana y de Carlos, con muchas singularidades que las verán cuando lean el libro. La vida misma con sus vicisitudes, sus encuentros y desencuentros. La anécdota es rica, riquísima. Pero lo más importante para la literatura, decía Armonía Somers, no es la anécdota, sino que es esa araña que acecha atrás de los marcos de los cuadros. A mí me encantó la imagen, ¿no? Porque en el momento menos esperado, te larga. Allí está lo que fulmina o no detrás de los marcos. Y en este libro, en estos 2 libros, eso sucede con la intemperie que habita los corazones y el pensamiento de Ana y Carlos, y que queda expuesto a través de las cartas o de algunas reflexiones o de algunos relatos que suceden al verlo el libro. La intimidad es develada desde el primer momento, y la esperanza y tortuosidad del camino la hacemos propia. Vamos en el derrotero que la escritora nos propone acompañar. Ella nos permite escuchar cómo le habla a Carlos, el destinatario de sus cartas, y viceversa. Y así vamos hasta el segundo movimiento, ese momento en que dejamos de ser espías de las palabras, rol que aceptamos con singular encantamiento. Es algo así como un chusmerío intelectual lo que estoy diciendo, ¿no? Que siempre sucede cuando uno lee las cartas de otro, que no son suyas. Y comenzamos a aceptar el nuevo comportamiento de la narradora, que empieza a escribirnos a nosotros y a nosotros, los lectores, mientras ella, con mucha comodidad, entra y sale del recorrido del viaje. Nos cuenta de otros encuentros postergados que se agitan en esa Europa llenísima de exilio. Y sí, también naturalmente mantiene los detalles de su historia con Carlos y con sus hijos que le acompañaban en este viaje. Pero desapareció el gesto confesional de las cartas, el gesto íntimo del primer movimiento, como decíamos. Es simple, no tanto. En un momento dejamos de leer las cartas y comenzamos a leer esas crónicas de viaje que nos llevan por paisajes distantes, aunque nunca le suelte la mano a la historia de amor, de coraje afectivo, que sí o sí queremos y necesitamos seguir conociendo. Esperamos el tercer libro. Porque más que le pese Armonía Somers, y también a mí, que no soy más que una revista que la cita, vaya si también importan las anécdotas, sobre todo si son de amor. Pero hay más para decir, si se me permite. Parte de la victoria de este libro está en el lenguaje y en la prosa de poesía desplegada y amable a lo largo de toda la narración. Cartas que dicen, como se decía antes, por ejemplo,
Donde nacen las flores probablemente haya caminitos de sangre, sueños, soplos, pinceladas, pero lo más seguro es que haya amor. Y a veces, otras veces, se escribe asumiendo la estructura poética. Y hay un poema que no sé, yo lo llamo Barajas porque aparece en el libro sin nombre, pero puede llamarse Barajas. Y el final impresionante dice: ya cruzado el cristal, aliviados de tanta pena, el abrazo es un cobijo eterno, una aurora boreal en el destierro. Barajas, cálido desacato, puerto principio. Impresionante. Es el final de un poema con dos versos que parecen llamar sobre el hombro, como decía Vallejo. Cálido desacato y puerto principio. Es el comienzo de otra historia. El desacato ya estaba instalado. Pero otras veces cita poetas: Salinas, Neruda, Benedetti, María Elena Walsh, Miguel Hernández, con su poderoso Para la Libertad, que destella como una cápita del libro, como si fuera una cápita del libro, pero en la mitad de la narración, porque lo sentí así cuando lo leí, y me parece que esto coronara todo lo que aquí se está contando, ¿no? Lo recuerdan Para la Libertad, que después lo musicaliza Miguel Hernández. Y todo es azul. El cielo, dice Ana en una carta del 20 de junio de 1939, límpido, azul, penetrante. Y en otra del 10 de julio dice: ser yo, ser toda yo un universo azul, no es para que vengan a posarse las gaviotas del mundo. Y no es casualidad, claro, que la tipografía elegida con diseño sabio para este libro sea azul. Porque, según Ana también afirma, nada logra entorpecer ese hilo azul que sabe sus razones y reconoce sus huellas. Y entonces esta tipografía parece hablar del infinito, al para siempre. Es muy serio lo que dice Ana. Nada entorpece el hilo azul. Y ahí va la tipografía. En fin, en medio de aquellos años de plomo, de esquirlas que quedaron clavadas entre el músculo y la memoria, irrumpe una historia que es también una historia de amor, que es también una historia de afirmación personal, de renacimientos entre la duda, las contradicciones y la afirmación. Dice Ana: si ser justo es también ser injusto, si todas las cosas nuestras levantan las contrarias, me refugio en amar. Eso es una conversación mano a mano con el coraje, ¿verdad? Y despliega una trama que yo evito deliberadamente para resguardar el cuidado que ella puso al crearla. Un libro lleno de encantos paralelos, como algunas intervenciones de los hijos que son increíbles, pero que para conocerlas hay que leer el libro. Particularmente una que me pareció genial, que ya te imaginas cuál es. Tienen que leerlo para no perdérselo. Otras historias paralelas, como La danza del chimpancé, con una épica humana animal formidable, que en realidad sucedió. Si no sucedió, le venía muy bien al libro, porque había algo ahí. Sucedió en ese encuentro con el chimpancé que tuvo Ana. ¿Dónde fue? En Madrid al principio. Al principio, mirá. Bueno. Bueno, y también el viento que atraviesa, que sacudía en aquel momento que todos necesitábamos oxígeno, sí, por ejemplo, oxígeno, ¿no? En ese destino escrito. Y habla, por ejemplo, de ir a escuchar canciones para no dormir la siesta. Y sus imprudencias infantiles, la de canciones para no dormir la siesta. Sus llamados a ciertas responsabilidades y su convocatoria a la responsabilidad. Este es un libro necesario que llama a multiplicar la memoria desde una subjetividad
que nos hace pensar, disculpen la reiteración, en el amor, en el dolor, pero también en el olvido. Por eso es un libro necesario. Nos hace volver la vista hacia aquellos años en los que la vida transcurría en cualquier sentido que se le quiera dar por los retiros del cielo. Muy bien. Hasta aquí mi parte de la presentación. Y ahora... no sé, ¿sabes qué tal? Yo a Ana no la conocía, a Carlos sí. A Ana, ¿no? Y uno, después de leer, cuando leo un libro, siempre está cerca de la ficción. Y este personaje, que es de tal hueso como Giro Alegre, para mí fue muy lindo encontrarte y no es como encontrarse con una persona que uno conoció en un libro, que después está ahí, hay algo que tiene que acomodar dentro suyo pero conectar muy rápidamente con eso. Así que me gustaría que nos contaras en qué momento se te ocurrió que toda esa fiebre epistolar que nace mientras Carlos está preso en Punta Carretas, se te ocurrió que podía ser un libro, 2 libros y 3 que llegan a pasar. ¿Cómo se me ocurrió que podía ser? Yo estuve en un taller de escritura después de jubilarme, y siempre me gustó escribir, siempre, y básicamente escribí cartas como hacíamos los de esa generación. Uno viajaba y te tenían que, aunque fuera a San Pablo, te mandaba una tarjeta, ¿no? Uno, en mi caso que era maestra, a fin de año le escribía a los niños, le escribía una cartita donde de alguna manera contaba lo que yo sentía de ese niño para sus papás, pero con la idea de que alguna vez, si eso pasaba el tiempo, lo pudiera leer ese niño, esa niña, y tal vez se reconociera. Esas son las cosas locas que uno tiene, ¿no? Así que, y por supuesto que tuve mi etapa de poesía ripiosa y después poesía más interesante yo tuve una amistad preciosa con Cristina Carneiro y eso funcionó mucho. Y cuando volvimos y de a poquito se empezó a hablar de lo que cada quien había vivido, de las cosas, y se hablaba siempre las memorias eran durísimas, siempre las memorias eran de la tortura, siempre las memorias eran del desgarro. Y las mujeres hicieron una trayectoria muy importante en quebrar eso y empezar a contar que habían vivido ellas. Más allá de la lectura histórica, más allá de estar presentando los hechos con debida objetividad, etc., la subjetividad es clave. Y en este caso es una subjetividad muy particular, porque realmente, como decís, nos cuesta desnudarnos, vos te atrevés, por eso yo hablo del coraje, ¿no? Te atreves con tus propias inseguridades, te atreves a reconocer que la reconocías en la carta, y en ese propio ir y venir con Carlos, quien no demostraba mucho las suyas, se las disimulaba. Yo digo por las cartas, Carlos, pero que me parece que ahí está, ahí irrumpe el fenómeno. Y ni que hablar que no sé qué pensar literario fuiste, pero felicitaciones para quien era que manejaba el taller, porque está escrito como los dioses todo, y la poesía es parte inherente de esa escritura de manera sublime. Pero me imagino que debe haber sido un poco costoso de leer todo eso y decir, bueno, esto va, esto lo pongo, sí, tener
Sí, cuando uno va a contar una historia que no es solamente de uno, y que en esa historia quedó gente por el camino, y es esto de, a veces me viene esa canción que está muy complicada de quién realmente la hizo o la dejó de hacer, que dice: el destiempo nos duele en el alma, laberinto de mar, el amor. Cuando estás en esas situaciones, ¿no?, del destiempo y del desamor, había que tener muchísimo cuidado cómo uno elige poner, porque también esto es un testimonio que queda para mis hijos, para mis nietos, y más acá o más allá de lo que en la cotidianidad ellos nos pueden preguntar, que te imaginas que los grandes me han preguntado muchas cosas, pero yo quería que lo que quedara lo central, ¿no? Entonces las cartas, primero que en ese tiempo del segundo libro fueron muy pocas las cartas de Carlos, porque Carlos andaba, viste que los presos salían, agarraban la responsabilidad y el compromiso de ir por todos los países testimoniando. Entonces las cartas realmente se desfasaban y a veces eran poquísimas. Yo miro las cartas de la prisión, miro que fue 1 año y medio, las cartas de este periodo, y no sé si llegan a ser 10 cartas o mucho. Entonces, bueno, tuve que elegir los pedacitos que me parecía que más me sonaban, e ir tejiéndolos, que eso es lo más difícil, ¿no? Una vez me comentaron una cosa muy divertida en el primer libro, me dijeron: esto es como una historia de misterio, uno no sabe para dónde va, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Ese gancho que vos tenés que manejar, y a veces lo manejas bien y a veces más o menos. Pero me hiciste acordar de eso, que yo le digo segundo movimiento, no es un segundo movimiento del libro, pero evidentemente cambia, ¿no? Estás escribiendo para nosotros, estás contando esa crónica, y el heroico Mazda ese que lo especial, eso hace la historia, en sí mismo parece una road movie, ¿sabes? Porque hace unos recorridos infernales, ¿no? Incluso recuerdo un viaje, una salida de Italia, que iban con otra gente que había ido de Uruguay, porque claro, por una época en la cual Carlos estaba también, estaba en exilio encendido en Europa, ¿no? Y ese viaje tiene que haber sido toda una epopeya, ¿no? Sí, además, yo venía del exilio. El mundo del exilio era un mundo totalmente desconocido, uno lo imaginaba, pero no lo vivía. Y entonces te encontrabas con esta gente. Cuando pude ir a escuchar a los olimareños, a Daniel Guglietti y a Numa, y Numa hizo subir a mis hijos al escenario con el hijo de Marta Ponce, con Camilo, y los chiquilines ahí cantaron una canción con él, yo qué sé. O cuando fui a ver a Wilson Ferreira, a escucharlo, uno sentía que estaba quebrando. Pero de Tarzán, creo que te nombraste de todo lo que te dice. Es que era, ¿qué lo dio Wilson Ferreira? Una cosa imponente, ¿no? Yo lo observaba, lo vi acá y todo, sí, claro que sí, pero yo lo observaba ahí entre medio de gente que la gran mayoría no tenían nada que ver con su ideología o con su banda, una cosa así. Pero eso de que cuando estás luchando contra algo estamos todos juntos, ¿no? Y esa sensación de Fuenteovejuna para mí fue fuertísima, y me acordé del galpón, y me acordé del Mengo, y me acordé del Delgado haciendo cosas muy así, muy impresionantes. Yo creo que capaz que estaría bueno
digamos, como para hacer una sinopsis que invite a la lectura, porque de eso se trata, que me cuente por favor en vivo y en directo la anécdota del chimpancé. Es clave todo esto, la anécdota del chimpancé. Le voy a decir una cosa. Laura, además de actriz y escritora, es veterinaria la que leyó. Y en otro encuentro, ella leyó el chimpancé justamente, porque le encantaba. Están haciendo señas de que tenemos que redondear. Por eso no se pregunta también la opinión. Exacto, porque además después tenemos al tercer. Después tenemos lo de verdad. El chimpancé es absolutamente cierto. Habíamos llegado a Madrid. ¿A dónde vas a llevar los chiquilines? A los zoológicos. Uno hacía eso. Vamos al zoológico de Madrid, vamos corriendo por acá, yo subo una lomita y me encuentro un chimpancé en una jaula como de cristal grueso. Y entonces yo soy mucho de bailar y moverme mucho y de esto y de cantar y todas esas cosas locas que mis hijos me decían, mamá, por favor, cuando vas por la calle. Y lo miro al chimpancé, y el chimpancé queda así y yo también. Y entonces digo, vamos a ver qué pasa acá. Salto por acá y él salta, salto por allá y él salta. Entonces me dio piola para hacer lo que quisiera. Y todo lo que cuento, pasó. Por eso yo creo que por eso es tan lindo, porque es cierto. Hasta ponerte nerviosa, porque no. Pero sí. Entraste en fuga. Pero yo que quería abrazarme, quería de todo hacer ese chimpancé. Bueno, yo dijo, primero le recomiendo un corazón la lectura de los dos libros. Realmente me fascinaron, lo leí, Carlos sabe, porque le escribí el otro día, en 2 días, los dos. Y siempre recuerdo cuando vino Sting al Estadio Centenario y el telonero de Sting era el Bananita Porredón. Y el Banana Porredón dijo, cuando terminó su show, dijo, no se vayan, que ahora viene Sting. Nosotros con Ana le decimos, no se vayan, que ahora viene Luciano. Luciano lo conozco desde que tenía 3 años. Estaba en México yo, en la escuela campestre de la maestra. Me viene la directora, Irene Pamer, y me dice, están llamando unos uruguayos de Francia que quieren venirse a México y que quieren ver si pueden poner a sus hijos, Camila y Luciano, en la escuela campestre. Y entonces me vinieron a preguntar a mí, porque yo era la uruguaya de la escuela. Y yo dije, sí, vamos arriba. Y este niño llegó con 3 años, sus pelos rubios enredados, metidito así, con la mala suerte de empezar en la clase de inglés antes de español. Y pobrecito, no entendía nada. Y le decía al papá, no entiendo nada. Bueno, este es Luciano, súper bien. Mi súper Luciano. Muchas gracias, Ana. Estoy muy feliz de estar acá. Sé que para vos es importante, por suerte pudimos coincidir finalmente. Y bueno, nada, yo también quería mencionar eso. Todos somos un poco lo que fueron nuestros maestros a lo largo de la vida. Y bueno, ni que hablar, ¿no? En esas etapas es muy, muy importante las personas con las que nos encontramos. Así que en realidad yo te quería agradecer a vos, Ana. Y me vino a la cabeza ahora, escuchándoles a ustedes, las cartas, toda esa famosa carta que escribió Camus en agradecimiento a su maestro de escuela, ¿no? Que creo que hay mucho de eso. Y justo en un momento tan que lo evidentemente no es tan evidente para todos, este momento tan complicado para los maestros de este país. Muchísimas gracias, y cada ocasión de poder reivindicarlo es importante. Así que bueno, voy a tocar un par de piecitas y digamos, a mi manera, muy lejos de Camus, con muchísimo más humildad, a modo de agradecimiento para vos.
les agradecemos muchísimo el haber estado acá. Muchísimo, les agradezco a cada uno, a cada uno. La verdad que estoy muy emocionada.